Día histórico, 16 de agosto. Tenemos que tener aquí un hombre de historia, un hombre de la comunicación, un profesor catedrático de larga data en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros centros, Filiberto Cruz Sánchez. De él vamos a hablar de historia. Buenos días, profesor. Buenos días, distinguida. Qué placer tenerlo por aquí. Muy bien, el placer es mío también. Profesor, rápidamente, ¿qué significa este día, este momento histórico ocurrido en 1863 para el pueblo dominicano? Bueno, lo que se inicia en 1863, un día como hoy, es la lucha contra España por restablecer o restaurar la República. Pero la lucha por la independencia dominicana fue un largo proceso. Se inició en noviembre de 1808 con la derrota del ejército francés que invade toda la isla y hubo que librar una guerra de la Reconquista, muy famosa en nuestra historia, y luego hubo una asamblea nacional en la comunidad de Bondillo, cerca de la capital, donde se ejerció por primera vez la soberanía del pueblo dominicano. Esa asamblea fue la que decide volver a España, para que España recuperara la parte de la isla que le había cedido a Francia después del Tratado de Basilea. Esta lucha va a continuar en 1810, cuando hubo varias rebeliones de dominicanos, encabezados por Ciriaco Ramírez, en el sur, en busca de la independencia, porque era una nueva idea que brotaba, que existía por toda Hispanoamérica, ¿verdad? Y esas ideas llegaron aquí a Santo Domingo. Continuó con la independencia efímera de José Núñez de Cáceres en 1821. Aquí se proclama una independencia que ha sido olvidada, que no ha sido todavía estudiada a fondo por los historiadores, pero aquí se estableció un gobierno provisional, que fue breve, de apenas 7 semanas, pero aquí se estableció un estatuto constitucional, un gobierno provisional de 7 miembros, una independencia. Se buscó que el país fuera confederado a la Gran Colombia de Bolívar. Continuó con la fundación de la Trinitaria, que es el primer partido político organizado en la historia dominicana. Continuó con la propaganda que desataron estos jóvenes brillantes, que no ha sido estudiada todavía. La propaganda política de los trinitarios fue muy ingeniosa en una época en que no existían estos medios modernos de comunicación. Continuó con la lucha separatista del 27 de febrero, que la gente llama independencia, algunos historiadores preferimos llamarle la separación dominicana. ¿Verdadera independencia, 1844 o 1865? Ahí te voy a llegar. Entonces vas a continuar con ¿por qué fue separación? Porque quien toma el poder y echó por el suelo toda la obra de los trinitarios es Pedro Santana, que no creía en la independencia nacional, pero tenía demasiado poder. Concentraba todos los poderes, el poder político, el poder económico, el poder militar. Y obviamente, como no creen en eso de independencia, pues cuando llegó el punto adecuado, buscó la anexión a España. Entonces, para Hostos, la verdadera independencia del pueblo dominicano es este acontecimiento que celebramos hoy, 16 de agosto, ¿verdad? Que es el día en que se inicia la lucha contra la invasión española. Y gracias a la unidad de los líderes civiles y políticos y militares del pueblo dominicano de entonces, que fueron muchos líderes, no fue uno solo, esa unidad patriótica, y a la integración masiva del campesinado dominicano. El campesinado dominicano era la mayoría de nuestro pueblo para 1863, era más del 80% de la población. Y cuando volvió el colonialismo español, estaban suspirando la esclavitud nuevamente, la discriminación, los malos tratos, y ese campesinado empuñó las armas. Y dirigido por estos patriotas ilustres, pudieron finalmente, en julio, el 12 de julio de 1865, derrotar finalmente a las tropas españolas. Pero ¿gracias a qué? Gracias a que a esta lucha se integraron los trinitarios también. Sí, claro, ese espíritu. Uno de los primeros en protestar y encabezar una rebelión armada en el sur es Francisco de Rosario Sánchez. Que termina fusilado. Que termina fusilado por Pedro Santana, uniéndose así a la amplia cadena de fusilamiento de Santana. Pero luego Mella vino, que estaba en Saint Thomas exiliado, se integró al gobierno de Santiago, donde operaba el mando central de la revolución, y
y se integró, pasó a ser el jefe de las Fuerzas Armadas Dominicanas en ese momento y auspició el método de la guerra de guerrillas. Sí, claro. Decía que no podíamos enfrentar a los españoles porque eran superiores en todo, ¿verdad? Y gracias a ese método de la guerra de guerrillas los dominicanos pudieron derrotar Incluso a los el propio españoles. Duarte, en medio de la refriega, logró entrar a Y la Duarte República viene Dominicana. como un resucitado Sí, después de 20 años de ausencia, ausencia. como él mismo dice. Ujú. Se presentó en un barco por Montecristi, vino desde Montecristi hasta Santiago y aquí le dijo al gobierno restaurador, encabezado por Pepillo Salcedo, aquí estoy, no vengo con ambición de mando, porque Duarte nunca le interesó Pero dirigir. también había cambiado la realidad como él dejó el país. Claro, en Sí, 20 10, años. 15 sí, años sí, sí, después. había cambiado bastante cambiado el país, ya. claro, nuevos dirigentes, nuevos escenarios. Pero él vino para cumplir con un juramento trinitario. Él vino y se puso a disposición del gobierno. Lamentablemente, un periódico español de la época empezó a crear cizaña, Agitar. a agitar. Sí. Ahí viene Duarte a Sí. sustituir a los El líderes. presidente, Y que va a ser Duarte, que no, presidente. era un hombre muy puro en ese aspecto, yo no vine a sustituir a nadie, yo vengo como soldado a pelear. Y lo mandaron otra vez a una misión a Venezuela para buscar armas y municiones. Él después aceptó y se quedó en Venezuela para Profesor, siempre. ¿fuerzas políticas militares exterior a este movimiento existió? Fuerza. Es decir, fuerzas militares, ayuda, solidaridad del mundo de esa época, ¿existió o fue realmente una lucha del pueblo dominicano? El gobierno haitiano de Fabre y Efrar fue un factor casi decisivo, porque todas las armas y municiones y los recursos entraban por la frontera. Pero es una ofensa a los que Pero dicen todo lo malo contra los haitianos. Bueno, porque la gente de no, seguro que hay gente que nos están viendo y decir, pero ¿y de dónde el profesor saca ese dato? Óyeme, Luperón, nadie más patriota en este país que Gregorio Luperón. Y las cartas de Luperón, después que concluyó la guerra de la restauración, dándole las gracias a Fabre y Efrar. Gracias, Fabre. Sin ti esta revolución no hubiese triunfado. Yo cito a quien sea en este país para que debatamos de este asunto. En la revolución restauradora, que es una revolución política, básicamente política, porque no hubo transformaciones estructurales profundas. Es una recuperación de la independencia, de la soberanía de nuestro pueblo. El pueblo haitiano participó y el gobierno de Fabre y Efrar le prestó una ayuda fundamental. A veces por su propia seguridad nacional, porque acuérdate que por razones geopolíticas no podía existir un Estado independiente en Haití con una colonia española de este lado. Entonces eso hay que entenderlo históricamente. Y la ayuda que le dio Fabre y Efrar a Sánchez cuando dijo entró por Haití, ¿a qué se debió? Pues esa ayuda que también recibió. Todo el proceso de la restauración hubo una ayuda. Entonces, el cruce de los patriotas a Capotillo, ¿no fue del lado haitiano? Pero también? Hermano, después que fracasaron las rebeliones... Hay que ubicar que Capotillo está allá en la frontera norte, ¿no? Sí, está en la frontera norte, en Dajabón. Después que fracasan las rebeliones de febrero, porque esto es un proceso que uno no lo puede explicar aquí rápidamente en un espacio. Aunque, pero se dan algunas puntos que la gente va a seguir estudiando. En febrero hubo rebeliones por todas partes, porque la restauración es un proceso que atravesó por 3 etapas. La segunda etapa son las rebeliones de febrero. La primera etapa son las rebeliones del primer día de la anexión, que desde el día de marzo de 1861 empezaron las rebeliones armadas. Todas fracasaron, la de 1961. En febrero... En Moca hubo... Sí, correcto, la de 2 de mayo en Moca, por José Contreras. Sí, José Contreras. En febrero de 1863 volvieron las rebeliones armadas encabezadas por Santiago Rodríguez. Se dice, bueno, nos derrotaron, vámonos para Haití. Y allá se pasaron 7 meses en Haití, recibiendo la ayuda del gobierno haitiano. Y en agosto cruzan la frontera, el 16. Hay que ser el grito de Capotillo. Y hay que estar el grito de Capotillo. Ahí izaron la bandera nacional y dijeron, adelante, marcharon desde el norte hacia el centro, porque había que tomar la ciudad de Santiago. La tomaron y ahí establecieron un gobierno restaurador. Pero hubo momentos como que hubo un tranque, como que las fuerzas eran equitativamente bien equilibradas, que los españoles se quedaron aquí, que en Santiago había... ¿Cuál era la situación ahí? Y que se habla de que no es una... Mira, en enero de 1800... Fue una salida negociada, no... En enero de 1864 hubo como un empate hegemónico. Exacto, eso que me refiero. Entre las fuerzas. Y los mismos restauradores decían, estamos atravesando el peor momento de la revolución. Pero el ejército español era diezmado constantemente con la guerra de guerrillas.
Ujú. Y España estaba en una situación, porque este asunto tenemos que irnos a España a ver cuál era la situación que se Allá. vivía en España. Sí, sí, En la España corona estaba ahí. este acontecimiento generó convulsiones políticas internas en el gobierno español y empezó un debate que la prensa española de la época Lo reseña, sí. lo reseña y lo ha conservado. Ujú. Por tanto, tenemos que irnos a estudiar todos esos periódicos españoles de la época para que ustedes puedan ver cómo esto generó un debate. Y finalmente, el gobierno de Narváez, del primer ministro Narváez en España, dice, mira, no tenemos recursos y no vamos a derrotar. Los mismos jefes militares españoles en Santo Domingo decían, estamos perdidos. No, pero el general Lagándara, Sí. José de Lagándara, que era muy inteligente, quería ganar la guerra en el ámbito diplomático, en las negociaciones. Pero había un presidente de mano dura, patriota, José Antonio Pimentel, que es el presidente que le sigue después que asesinaron al general Fusilaron a a Pepillo Sí, Salcedo a por Pepillo. una orden de Gaspar Ujú. Polanco. Pepillo Salcedo fue fusilado en La Javilla, Puerto Plata. Pero todavía no se había proclamado la independencia total. No, No, fue entonces en ese periodo del 63 al 65. vinieron las negociaciones aquí en la finca del Carmelo, en Santo Domingo, y finalmente ahí se acordó la desocupación del territorio nacional, cumpliendo un decreto de la reina Isabel II de España que dijo, saquen la tropa española de Santo Domingo. La enseñanza del pueblo dominicano a ese mundo de aquella época que era colonizado por muchos lados, sobre todo España. ¿Qué le enseñamos los dominicanos con esa guerra de guerrilla al exterior, a los que buscaban la libertad? Mira, esta revolución tiene muchísimas enseñanzas y lecciones históricas, pero tú tienes que entender que esto ocurrió en el siglo XIX. El pueblo dominicano del siglo XIX era un pueblo valiente, arrojado. Yo no sé ahora, porque yo creo que las cosas han cambiado mucho y los historiadores somos bastante pragmáticos a la hora de ver estos cambios que ocurren en las sociedades, pero es una revolución que tiene muchas enseñanzas históricas. Demostró que un pueblo pequeño y débil, siempre que se une y persiste en la lucha, es capaz de derrotar un imperio. Esa es una de las... Sí. Oye, yo te puedo sacar 10 o 15 enseñanzas históricas de esta revolución, que no es donde concluye la lucha por la independencia, porque si hubiésemos tenido tiempo, te sigo hablando de una tercera guerra de independencia, que fue la guerra de los 6 años, cuando Báez, 3 años después, cuando los cañones de la Restauración todavía no se habían enfriado, quiso anexar el país entonces a los Estados Unidos, y Gregorio Luperón, héroe de la Restauración, encabeza otra guerra de independencia durante 6 años, que lamentablemente en los medios de comunicación no nos invitan a analizar estas cosas, ¿verdad? Porque esta es la tercera guerra de independencia, conocida como la guerra de los 6 años. Ahí está el aporte, por ejemplo, de Eusebio Mansueta. Ah, sí, sí. Es que otro olvidado por la historia. Hay muchos patriotas olvidados que hay que rescatar para ver si la juventud dominicana se anima, porque realmente no veo los derroteros de nuestra sociedad por buen camino. Con este último mensaje del profesor Filiberto Cruz Sánchez, historiador, comunicador, periodista, profesor de las universidades dominicanas y un buscador de esos datos importantes para el crecimiento cultural y histórico del pueblo dominicano, nos vamos. No sin antes recordarles que hoy tenemos una programación especial, directamente en vivo desde el Congreso Nacional y directamente desde los principales ayuntamientos de la República Dominicana con este día, 16 de agosto, Día de la Restauración. La cita para el próximo lunes. Iniciando.